Si hubiese podido Sir Thomas ver cuáles eran los sentimientos de su sobrina cuando éste escribió la primera carta a su tía, no hubiera desesperado, pues aunque una noche de buen reposo, la sonriente mañana, la esperanza de ver pronto a William de nuevo y el estado relativamente tranquilo de la casa por haberse marchado Tom y Charles a la escuela, Sam a acampar por sus respetos y su padre a regodearse con sus socios consuetudinarios, le permitieron expresarse en un tono más animado sobre el tema del hogar paterno. Acusaba aún en aquel favorable momento la rémora de otros muchos inconvenientes que cuidó de ocultar en su escrito. De haber reconocido su tío la mitad tan solo de las impresiones que ella recibiera antes de finalizar la primera semana, hubiera pensado que Mr. Crawford podía estar seguro de lograrla y se hubiera felicitado de su propia sagacidad. Antes de que terminara la semana fue todo desilusión. En primer lugar, William había partido. El Thrush había recibido la orden, el viento había cambiado y él hubo de embarcar a los 4 días escasos de su llegada a Portsmouth, y durante esos días solo le vio 2 veces, de un modo circunstancial y precipitado, por haber desembarcado en misión de servicio. No había podido conversar libremente con él, ni pasear por las murallas, ni visitar el arsenal, ni ver el Thrush. Nada de lo que habían planeado, con la seguridad de llevarlo a cabo, fue posible realizar. Por aquel lado, todo le había fallado, menos el afecto de William. Su último pensamiento, al marchar, fue para ella. Ya en la calle, retrocedió hasta la puerta para decir: «Cuide de Fanny, madre, es delicada y no está hecha a pasar trabajos como nosotros. A usted la encomiendo, cuide de ella». William se fue, y la casa donde la dejaba era, Fanny no podía ocultárselo a sí misma, en casi todos los aspectos precisamente el reverso de lo que ella pudiera desear. Era la mansión del ruido, del desorden y de la incorrección. Nadie ocupaba el lugar que le correspondía, nada se hacía como era debido. No podía respetar a sus padres como había esperado. La confianza en su padre nunca había sido grande, pero lo encontró más despreocupado de la familia, de hábitos peores y modales más groseros de lo que había previsto. No carecía de habilidad, pero sí de curiosidad y de conocimientos, aparte los de su profesión. No leía más que el periódico y el boletín de la Armada. No hablaba más que del arsenal, del puerto, de Spithead y del Mothersbank. Juraba y bebía. Era sucio y vasto. Ella no podía recordar nada parecido a la ternura en su modo de tratarla cuando niña. Solo le había quedado una vaga impresión de aspereza y mal gusto, y ahora apenas si se había fijado en ella, excepto para hacerla objeto de una burda chuscada. Mayor fue el desencanto en cuanto a su madre. De ella había esperado mucho y apenas encontró nada. Todas las halagüeñas suposiciones de que representaría algo importante para ella pronto se vinieron al suelo. La señora Price no era adusta, pero en vez de ganarse su afecto y confianza y hacerse cada vez más querida, su hija nunca encontraba en ella una ternura mayor que la que pudo apreciar el día de su llegada. Su instinto natural quedó pronto satisfecho y el afecto de la señora Price no tenía otro fundamento. Su corazón y su tiempo estaban ya totalmente ocupados, no tenía horas ni sentimientos libres que dedicar a Fanny. Sus hijas nunca habían representado mucho para ella. Estaba enamorada de sus hijos, especialmente de William, y Betsey fue la primera de las niñas que mereció su especial estimación. Para con esta era indulgente hasta un extremo de imprudencia. William era su orgullo, Betsey su cariño, y John, Richard, Sam, Tom y Charles acaparaban el resto de su solicitud maternal, alternándose sus inquietudes y satisfacciones. Estos se repartían su corazón. Su tiempo lo dedicaba principalmente a la casa y a las criadas. Pasaba los días en una especie de lento ajetreo, siempre atareada, sin adelantar, siempre retrasada y lamentándolo, sin modificar sus procedimientos, deseando ser económica sin plan ni método, descontenta de las criadas, sin habilidad para mejorarlas, y lo mismo al ayudarlas que al reprenderlas, que al condescender, sin autoridad alguna para granjearse su respeto. Comparándola con sus 2 hermanas, la madre de Fanny se parecía mucho más a Lady Bertram que a tía Norris. Era un ama de casa por necesidad, sin nada de la afición que tía Norris sentía por ello, ni nada de sus características actividades. Su disposición natural tendía a la indolencia y a la comodidad,
como la de Lady Bertram, y una vida semejante de opulencia y pasividad se hubiera ajustado mucho mejor a sus aptitudes que no este mundo de esfuerzos y abnegaciones en que la había colocado su imprudente boda. Hubiera desempeñado el papel de dama importante también como Lady Bertram, pero tía Norris hubiera sido una madre respetable de 9 hijos con escasos ingresos. Mucho de esto, Fanny no pudo menos que advertirlo. Por escrúpulo no daba forma en su mente a las palabras, pero tenía que notar y notaba que su madre era parcial e injusta, que era persona sucia, desaliñada, que no enseñaba ni dominaba a sus hijos, cuya casa era el escenario del desbarajuste y la incomodidad extremo a extremo, y que no tenía talento, ni conversación, ni afecto para ella, ni curiosidad por conocerla mejor, ni el menor deseo de ser su amiga, ni la menor inclinación a estar en su compañía que pudiera minorar en Fanny el efecto de tales impresiones. Fanny sentía verdadera impaciencia por ser útil y no dar la impresión de que estaba en un plano superior al del hogar de sus padres, o en cierto modo incapacitada o mal dispuesta, debido a su distinta educación, a contribuir con su ayuda al bienestar general, y en consecuencia se puso a trabajar enseguida para Sam, y trabajando desde primera a última hora del día, con perseverancia y gran presteza, consiguió adelantar tanto que el muchacho pudo embarcar al fin con más de la mitad de su ropa blanca terminada. Fanny sintió una gran satisfacción al comprobar su utilidad, al tiempo que no podía concebir cómo se hubieran arreglado sin ella. Fanny más bien sintió que se fuera Sam, no obstante lo turbulento y abrumador que era, pues era también listo e inteligente y con gusto se prestaba a que lo mandasen a cualquier recado por la ciudad. Y si bien desdeñaba las amonestaciones de Susan, que eran muy razonables en sí, pero inoportunas y de una vehemencia impotente, empezaba a sentirse influido por los servicios y la suave persuasión de Fanny, y ésta diose cuenta de que el mejor de los 3 hermanos menores se había ido al partir él, pues Tom y Charles estaban lejos, tan lejos al menos como pudiera justificarlo la diferencia de años que se llevaban con Sam, de esa edad en que la sensibilidad y la razón pueden sugerir medios para ganarse amigos y procurar mostrarse menos desagradables. Pronto desesperó de producirles la menor impresión. Eran indomables, pese a cuantos medios habilidosos tuviera ella tiempo y humor de emplear. Todas las tardes, al regreso de la escuela, se libraban de nuevo a sus juegos desenfrenados por toda la casa, y Fanny no tardó en aprender a suspirar al aproximarse la media fiesta de todos los sábados. Otro tanto ocurría con Betsey, criatura mimada, impulsada a considerar al alfabeto su mayor enemigo, a la que se consentía permanecer entre las criadas a su antojo para incitarla después a que contara todo lo malo que de ella supiera, de modo que Fanny estaba casi tan a punto de perder la esperanza de poder quererla como de poder ayudarla. En cuanto al carácter de Susan, le inspiraba muchas dudas. Sus continuas discordias con su madre, sus irreflexivas querellas con Tom y con Charles y su impaciencia con Betsey eran tan desagradables para Fanny que, aun admitiendo que tales reacciones fuesen hasta cierto punto provocadas, temía que la disposición de quien podía llevarlas tan adelante estuviera muy lejos de ser amistosa o de procurarle alguna tranquilidad. Tal era el hogar que había de distraerla de Mansfield e inducirla a pensar en Edmund con sentimientos más moderados. Por el contrario, no podía pensar en otra cosa que en Mansfield, en sus queridos habitantes, en sus felices costumbres. Todo cuanto la envolvía en su actual residencia estaba en contraste con aquello. La elegancia, la corrección, el orden, la armonía y acaso sobre todo la paz y tranquilidad de Mansfield volvían ahora su recuerdo a todas horas del día, ante la preponderancia de todo lo contrario en el hogar de Portsmouth. Vivir dentro de una constante algarabía era, para una naturaleza y un temperamento delicados y nerviosos como los de Fanny, un mal que ninguna añadidura de elegancia o armonía hubiese llegado a compensar por entero. Esta era la mayor desdicha. En Mansfield jamás se oían ruidos de contienda, ni voces levantadas, ni explosiones abruptas, ni violentas amenazas. Todo seguía un curso regular, dentro de un orden placentero. A cada cual se le reconocía la importancia debida, se tenían en consideración los sentimientos de cada uno. Si podía suponerse que faltaba ternura, el buen sentido y la buena educación suplían aquella falta, y en cuanto a las pequeñas irritaciones que introducía tía Norris, eran breves, eran bagatelas, eran como una gota de agua en el océano, comparadas con el incesante tumulto de su actual residencia.
Aquí todos eran escandalosos, todas las voces eran estentóreas, excepto tal vez la de su madre, que se parecía a la blanda monotonía de Lady Bertram, solo que perjudicada por el mal humor. Cualquier cosa que se necesitara se pedía a gritos, y las criadas se excusaban a gritos desde la cocina. De continuo se cerraban las puertas con estrépito, nunca estaban las escaleras sin que alguien subiera o bajara por ellas. Nada se hacía sin alboroto, nadie permanecía sentado en reposo y nadie podía imponer silencio al hablar. Al analizar las dos casas, tal como se le aparecían antes de terminar la primera semana, Fanny estuvo tentada de aplicarles la célebre sentencia del Dr. Johnson sobre el matrimonio y el celibato, diciendo que, aunque Mansfield Park pudiera entrañar alguna pena, Portsmouth no podía entrañar ningún placer.